Hay algo profundamente revelador en la manera en que una cámara decide dejar de mirar. No en el gesto programado del corte publicitario, sino en ese silencio súbito, ese parpadeo forzado del ojo mecánico que ocurre justo cuando una voz está a punto de pronunciar la sílaba que lo cambiaría todo. En una suite remodelada, bajo la luz artificial que nunca distingue el día de la noche, una mujer llamada Mary Pili miró a los ojos de un hombre llamado Joss y le recordó una verdad que flotaba en el ambiente como un perfume demasiado dulce. Le dijo algo que nadie más en ese lugar había experimentado, un privilegio inquietante que lo separaba del resto de los hambreados habitantes de aquel encierro televisado. Le dijo que él había recibido la visita de su madre, y acto seguido, el ojo mecánico parpadeó. Se cerró en censurón la pregunta no formulada, quedó suspendida en el aire viciado de la suite, que fue exactamente lo que no debíamos escuchar. Si todavía no estás suscrito, este es el mejor momento para hacerlo y activar la campanita, así no te pierdes ninguno de los próximos videos, porque se vienen semanas intensas, llenas de polémica, sorpresas y momentos que van a dar mucho de qué hablar. El lugar era y sigue siendo un escenario diseñado para la fricción, una casa, o más bien la representación aséptica de una casa, donde los ruidos no provienen de la calle, sino del zumbido constante de los aires acondicionados y del roce de los micrófonos de solapa contra la ropa recién planchada. La luz era esa luz plana de estudio que borra las ojeras, pero acentúa la desesperación en las miradas. En ese hábitat de colores neutros y muebles estratégicamente colocados para forzar encuentros incómodos, se encontraba Mary Pili. El texto nos la sitúa en la suite, un espacio que había sufrido una metamorfosis reciente, una remodelación tan completa que dejó de ser el lugar que era para convertirse en otro completamente distinto. George, otro de los personajes que deambulan por esa geografía del encierro, fue el primero en notarlo. Entró a la suite y el cambio le pareció lo suficientemente interesante como para verbalizarlo, como para señalarlo ante los ojos de Mary Pili, quien a su vez parecía tener la mirada puesta en algo mucho más volátil que la nueva distribución del mobiliario. Ella observaba a Joshua y lo que veía no era precisamente un espectáculo edificante. Lo veía alterado, lo veía al borde de ese precipicio emocional que tanto cotiza la producción de estos experimentos sociales, pero que tanto desgasta las bisagras del alma de quien lo protagoniza. La premisa de este microcosmos es tan simple como brutalan un grupo de personas confinadas, separadas por jerarquías invisibles, pero férreas, compitiendo por algo tan primario como la comida en una prueba semanal. El resto es relleno, tensión fabricada, silencios que pesan más que los gritos. Pero en esta ocasión, la historia que nos ocupa no empieza con un plato vacío o una estrategia de nominación. Empieza con la irrupción de lo real en lo ficticio. Empieza con una madre que cruza el umbral de la suite. No sabemos su nombre, no sabemos su rostro, no sabemos si tocó la puerta o si simplemente apareció como una aparición entre los decorados de utilería. El texto es parco en descripciones físicas, pero es pródigo en consecuencias a la visita. Ocurrió es un hecho incontestable, y ese hecho transformó a Josh en un ser distinto a los demás. Tú tienes algo que no han hecho ninguno de ellos, le espetó Mary Pili con la contundencia de quien blande un arma blanca sin que parezca que está amenazando. Ese algo era el contacto con el exterior, el cordón umbilical no cortado del todo, la prueba fehaciente de que, para la producción, Josh no era un concursante más del montón. Era alguien que recibía visitas. Alguien a quien su madre podía ver, tocar, quizás advertir. El primer giro del engranaje se produjo en esa misma conversación, flotando sobre la alfombra nueva de la suite remodelada. Mary Pili, con ese tono que oscila entre la consejera espiritual y la comandante en jefe de un ejército de sombras, procedió a hilar la visita materna con la conducta presente de Josh Ang. Le dijo que viera qué era lo que se podía ganar si se portaba bien. No le habló de premios en efectivo ni de fama pasajera. Le habló de ganancias tangibles, casi palpables, como si las paredes de la suite remodelada fuesen un muestrario de los lujos accesibles únicamente mediante la docilidad. La ecuación era sencilla: en portarse bien equivale a remodelar la suite. Portarse mal equivale a permanecer en el cuarto fuego, hambreado y regañado. La advertencia no era una amenaza velada, era una instrucción precisa dictada por la experiencia. Mary Pili le recordó que su madre le estaba diciendo las cosas por una razón. Por algo te está diciendo las cosas, articuló, depositando en ese por algo todo el peso de un misterio que las cámaras no estaban dispuestas a desentrañar para el público. La geografía del lugar era clara en la suite. Era el oasis, el resto de la casa era el desierto. Y Josh, según el criterio de Mary Pili, estaba caminando peligrosamente hacia las dunas.
Fue entonces cuando la conversación, que ya tenía el espesor de un caldo envenenado, se adentró en el terreno pantanoso de la confianza filial. Maripili lanzó la pregunta que descoloca a cualquier adulto que se precie de tener criterio propio. ¿Tú confías en tu madre? La respuesta de Joss fue un monosílabo afirmativo, un sí que parecía más una rendición que una declaración de principios. Y aquí es donde la sombra de la duda se alarga sobre el suelo laminado de la suite, porque justo cuando Maripili iba a redondear la idea, cuando iba a sellar el pacto de obediencia con una revelación sobre lo que la madre sabía del exterior, el tejido de la realidad se rasgó. El texto nos regala un momento de puro misterio televisivo. Sabes que la y pum, no es una onomatopeya mía. Es la esencia del relato. La frase quedó truncada. La palabra que seguía a ese artículo femenino singular, la, jamás llegó a nuestros oídos. En su lugar, llegó el silencio administrativo de la censura. Un silencio extraño, quirúrgico, que cortó las cámaras justo en el instante en que la información privilegiada del exterior iba a filtrarse por la boca de Maripili. Fue un problema de sonido. ¿Un fallo técnico? El texto nos invita a la suspicacia. Fue una censura pura y dura a Maripili después de lo que le dijo a Joss con respecto a su madre. La escalada silenciosa de los acontecimientos se vivió en esa elipsis forzada. Antes del corte, el diálogo había alcanzado una temperatura considerable. Maripili insistía en que debía hacerle caso a su mamá, que por algo le decía las cosas. Y Joss, en un aparente ejercicio de contrición o de simple agotamiento, accedió a modificar su comportamiento. Dice Joss que sí, que le va a bajar un poco a sus agresiones. Nos traduce la crónica con esa jerga tan particular del encierro. Bajarle a las agresiones como quien le baja el volumen a una radio que molesta a los vecinos. La madre, esa figura ausente para el espectador pero presente en el oído de Joss, se había convertido en el eje moral del concurso Note. Ella sabía algo lo suficientemente grave como para que Maripili utilizara ese conocimiento como palanca de contención emocional. Algo lo suficientemente delicado como para que el dedo del censor temblara sobre el botón rojo en el instante preciso en que la verdad estaba a punto de brotar como agua sucia de una tubería rota. El ambiente en la suite, después del fundido a negro, debió de ser de una densidad asfixiante. Quedaron flotando las palabras hambreados y regaño, ecos de una reprimenda de la jefa por el hurto de comida en el cuarto fuego. Bien merecido, dictamina la crónica, un pequeño apunte moral en medio del caos informativo. Llegamos así al punto de inflexión. El evento central del texto fuente es esa ausencia de sonido, esa nota musical cortada abruptamente. La crónica nos dice, y pum, en ese momento censuraron a Maripili. Yo creo le dijo por ahí más información de lo que está pasando en el exterior o algo pasó que cortaron las cámaras justo en ese momento. Un poco raro, pero pues así sucedió todo. La meticulosidad del relato es quirúrgica. No se afirma con certeza que dijo Maripili después de la. Sí especula. Se deja caer la hipótesis de la información del exterior como quien deja caer una llave inglesa en un charco de aceite. El ritmo narrativo se vuelve pausado, expectante. Vemos la boca de Maripili moviéndose en el vacío. Vemos la luz roja de la cámara apagarse. Vemos a George contemplando la remodelación como quien observa un cuadro mientras el Titanic se hunde en el salón contiguo. Las palabras exactas dichas por Maripili antes del apagón están ahí, grabadas a fuego en la transcripción. Tú tienes algo que no han hecho ninguno de ellos. Tú recibiste la visita de tu madre. ¿Tú confías en tu madre? Sí. ¿Sabes que El punto de inflexión es ese agujero negro informativo. Es la prueba irrefutable de que en aquella suite remodelada se manejaban dos niveles de realidad. El que veíamos nosotros, los hambreados de contenido, y el que gestionaban ellos, los hambreados de libertad. El eco de los hechos, las repercusiones inmediatas, se reducen a una aceptación tácita de la normalidad fracturada. Una vez restablecida la señal o superado el incómodo silencio editorial, la vida en la casa continuó su curso inexorable hacia la nada. El texto nos sitúa en la antesala de la prueba semanal de comida. Ese es el verdadero clímax al que apunta toda la estructura del reality. Lo demás, la visita materna, la censura, la insinuación de secretos externos, no son más que los arabescos que adornan la fachada del hambre. Los personajes saben que están ahí por un tiempo determinado, solo en lo que hacen la prueba y luego, como reza el dicho, cada quien para su casa. La cronología se agota. Maripili y un tal Cervoni, apenas mencionado como una sombra en la suite, aguardan el desenlace de sus últimos días. La historia cierra el círculo informativo justo donde lo abrió en la anomalía.
No hubo resolución en No supimos qué dijo la madre. No supimos que ocultó la censura. Solo supimos que Josh recibió una visita, que estaba alterado, que le robaron la comida del cuarto fuego y que Mary Pili tenía información sensible que la producción consideró inadecuada para el consumo de la audiencia. Toda la información vital del texto ha sido vertida. El resto es especulación asistida por el tono del cronista y, sin embargo, es en este punto donde las preguntas se adhieren al paladar con la terquedad de una amiga de pan tostado. No son preguntas retóricas lanzadas al viento como un monólogo teatral. Son los dilemas que surgen de la simple observación de los datos reales presentados. ¿Qué información del exterior era tan nociva para el desarrollo del concurso? ¿Era acaso una noticia sobre la salud de alguien, una filtración sobre las votaciones del público o un simple cotilleo familiar que desestabilizaría la psique ya de por sí alterada de Josh? ¿Por qué la jefa regañó a Josh por robar comida? ¿Era ese acto de rebeldía instintiva una respuesta directa a las palabras susurradas por su madre durante aquella visita fantasma? Y la cuestión más perturbadora de todas, ¿quién mueve los hilos para que unos reciban la visita de su madre y otros simplemente reciban la censura? La suite remodelada se presenta como un premio por el buen comportamiento, pero la remodelación más profunda parece haber ocurrido en la percepción de la realidad de quienes habitan ese zoológico de cristal. ¿Confía Josh realmente en su madre o solo dijo que sí para que Mary Pili dejara de escarbar en la herida? El texto nos da las piezas, pero el tablero de juego permanece en la penumbra del estudio. El cierre del telón nos devuelve a la situación final descrita en el texto fuente. Las cosas quedaron en un extraño equilibrio de inmovilidad. Ahí están Mary Pili y Cervoni, confinados en una casa que ya no es del todo una casa, esperando que el reloj marque el final de la prueba de comida. Afuera, la vida continúa, supuestamente, con informaciones que ellos ignoran y que a nosotros nos fueron escamoteadas. Josh, por su parte, prometió bajarle a sus agresiones, una declaración de intenciones tan frágil como un castillo de naipes en la boca de un volcán. La afirmación contundente del inicio resuena ahora con todo el peso de la evidencia cronológica ante ¿tienes algo? Que no han hecho ninguno de ellos. Y ese algo, esa visita, esa brecha en la cuarta pared del aislamiento resultó ser el detonante de una secuencia de censura que mancha de opacidad el supuesto directo televisivo. La historia, en apariencia banal, de un reality show, se convierte en una pequeña fábula sobre el control de la narrativa. Terminó la transmisión, terminó el análisis, pero la sensación que queda flotando en el ambiente es que aunque la trama de Mary Pili y Josh se disuelva con el cambio de semana, el misterio de la naturaleza humana, con su hambre, su necesidad de visitas maternas y su tendencia a robar comida del cuarto fuego pegmaunés intacto, agazapado detrás del siguiente mueble de la suite remodelada. Si quieres saber qué otros susurros trae el viento de esta historia, qué nuevos rostros cruzarán el umbral de la suite y qué verdades se esconden tras el próximo fundido a negro de la censura, ya sabes qué hacer. La puerta del canal está entreabierta. De otro lado, el rumor de lo no dicho te espera. Pasa, deja tu like como quien deja una moneda en la ranura de una máquina de misterios. Comparte esta crónica con aquellos que disfrutan observando las costuras de la realidad televisada y suscríbete para no perder detalle del próximo parpadeo del ojo mecánico. Nos vemos en unos instantes en el siguiente giro del engranaje.